Hola, soy Flor, bienvenidos y bienvenidas a este video. Hoy vamos a ver cómo crear una textura de piel, pelo o peluche y para esto vamos a ver cómo crear un pincel en Adobe Illustrator. Tenemos nuestro resultado final, que es en este caso un blazer cuya solapa tiene esa textura de piel o pelo. Entonces voy a hacer un zoom para que veamos qué es lo que pretendemos. Es crear un pincel que tenga esta textura de pelitos y luego con un lápiz vamos a hacer estos detalles de manera interior, ¿sí? Se puede aplicar en la solapa del blazer o para cualquier espacio que ustedes tengan que llenar con esta textura de pelos. Entonces, vamos a explicar en primer lugar cómo vamos a hacer este pincel de pelos. Vamos a comenzar a crear este pincel. Entonces, acá yo tengo la mínima repetición de mi pincel, que van a ser estas lineecitas. Entonces, ¿qué tenemos que saber a la hora de la creación del pincel? Y es lo siguiente. En primer lugar, que el pincel se va a generar de manera horizontal. Es decir, cuando yo este rapport o esta mínima repetición la creo como un pincel, él va a hacer esto. Y se va a repetir de esta manera. Claro que yo luego puedo cambiar algunas características del pincel, pero a modo general se va a comportar de esta manera. Entonces siempre tengo que tener en cuenta eso. Si yo genero este pincel de esta forma, en vertical, él igual se va a repetir de esta manera, ¿sí? Eso en primer lugar es lo que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, como estamos creando un pincel de pelo, no es recomendable que todo sea demasiado uniforme, es decir, que yo haga este movimiento y luego creo esto como un pincel, va a ser demasiado recto su repetición. Entonces recomiendo que variemos un poco las alturas a la hora de crear el pincel. Vamos a comenzar. Yo aquí tengo como el modelo inicial del cual voy a partir, pero vamos a tratar de que no sea exactamente igual, lo vamos a modificar un poquito. Lo primero que hago es utilizar el lápiz. En la barra de herramientas elijo la herramienta lápiz y voy a comenzar a trazar las líneas con las cuales yo quiero que se vea el efecto de pelo. Hagan algunas cortas, otras más largas, que no sea bastante uniforme. Cuando ya tenemos marcadas esas líneas, vamos a seleccionar todas estas y vamos a cambiar en el panel de control en la parte superior el trazo. Le voy a dar 0.5 y lo vamos a cambiar por un pincel de carboncillo. A mí me gusta este. 0.25 lo dejé, ¿sí? Entonces me da ese efecto la línea de que es un poquito peludita, por eso elijo este pincel carboncillo. Entonces, aquí lo que puedo hacer es, voy a juntar algunas de estas líneas que queden más aproximadas entre sí para que no haya tanto espacio. Una vez estén conformes con el resultado, vamos a agrupar todos estos pinceles con comando G o control G y vamos a ir a la herramienta pincel. Le vamos a dar a nuevo pincel. Tengan en cuenta que para crear el nuevo pincel tiene que estar seleccionado el grupo. Vamos a crear un pincel de motivo. Cuando creemos el pincel de motivo se va a ver esta ventana flotante donde vamos a ver las características que podemos editar de ese pincel. En este caso le podemos poner el nombre de lo que estamos creando y qué es lo que vamos a cambiar. Aquí nos dice cómo va a ser el intermedio de ese pincel, es decir, nos muestra ese pincel ya aplicado y en el intermedio, en una de las intersecciones, le vamos a colocar intermedio automáticamente. Luego no vamos a editar nada más y vamos a dejar en encajar estirar. Le damos OK. Y vamos a generar una línea, yo la voy a hacer con un lápiz, el atajo es N. Y a esa línea, porque tenemos que tener en cuenta que los pinceles funcionan como trazos,
la vamos a pintar con el trazo que acabamos de crear, ¿sí? Y podemos ver si nos gusta, si queremos editar algo y demás. ¿Cómo cambiamos el trazo, el grosor de este pincel? Modificando el trazo. Entonces vamos a trazo y le puedo dar 0,5 o 0,25 para probar. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro resultado de la creación del pincel. Ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar este pincel a la solapa de nuestro blazer o cualquier otro elemento con el cual queramos llenar esta textura. Aquí tenemos el dibujo plano del blazer, entonces vamos a ver cómo vamos a aplicar este pincel y cómo vamos a generar esa textura de pelo. Aquí tengo las capas con las cuales estaba trabajando. Voy a bloquear la capa del blazer y crear una capa nueva, que va a ser nuestra base del pelo, en la cual nosotros vamos a generar un trazado cerrado de color blanco con la forma que va a tener nuestro pelaje. Lo voy a hacer con la herramienta pluma. Tengan en cuenta que no tiene que ser uniforme. Una vez lo creamos, vamos a quitar el contorno y pintarlo de blanco. Este mismo trazado cerrado que va a ser nuestro fondo del pelo, lo vamos a duplicar, o podemos duplicar la capa. Y a esta capa, es decir, a la superior, lo que vamos a hacer es quitarle el relleno, darle un contorno de color negro, y a ese contorno lo vamos a pintar con el pincel que acabamos de crear. Vamos a pinceles y aquí aparece. Está demasiado grueso el trazado, entonces vamos a ir al trazado y lo vamos a cambiar a 0,5 o a 0,25. Yo le voy a poner 0,35. Entonces de esa forma nos queda la ilusión del pelo en nuestro blazer, ¿sí? En la solapa del blazer. Ahora lo que voy a hacer, lo podemos dejar así, pero lo que voy a hacer es dar algunos detalles interiores de pelos de manera individual para darle un poco de volumen a este blazer. Para hacer esto vamos a proceder a crear una capa nueva, vamos a bloquear las anteriores y en esta capa vamos a hacer los pelos adicionales. Voy a utilizar la herramienta lápiz y con un zoom vamos a comenzar a hacer esos trazados de manera aleatoria. Cuando finalizamos, lo que vamos a hacer es seleccionar toda esa capa, es decir, donde hicimos los últimos pelitos. La vamos a seleccionar aquí en el circulito y vamos a cambiar todas las características, es decir, vamos a elegir el mismo tipo de pincel con el que estábamos trabajando los pelos individuales. Le vamos a dar 0,25 o 0,15 le voy a dar. Y otra cosa que me gustaría hacer es bajarle la tonalidad. Es decir, voy a usar un grisecito medio. Voy a agruparlos y puedo observar si me gusta ese gris o quiero un tono más oscuro o más claro. Yo lo voy a dejar así. Entonces, una vez que terminamos, lo que podemos hacer es desbloquear todas las capas donde hicimos la solapa, agruparlas y vamos a duplicar esta solapa hacia el otro lado. Ahora lo que tenemos que ver es que la solapa que está por encima es esta. Entonces la voy a llevar al frente. Y aquí tendríamos el resultado final de mi blazer con la solapa de pelo o peluche y sus características interiores. Espero que les haya gustado el video y que les sirva. Si tienen dudas las pueden dejar en comentarios y yo les iré respondiendo. Y si les gustó el video pueden darle like y suscribirse para que les llegue más contenido. Nos vemos en el próximo video.